Bien. Entonces, como les había comentado, los procesos autorregresivos, empezamos con el AR1, luego empezamos con el AR2, y ahora vamos a ver con el ARP. Los ARP son procesos autorregresivos que tienen esas características, ¿no? Que es una serie de tiempo que puede ser expresada por un término constante más componentes que dependen, que explican a la variable en el momento actual y que son rezagados hasta un orden P. Entonces, básicamente lo que esta ecuación trata de simplificar es una relación lineal entre la información contemporánea con la información pasada. La información pasada ponderada por un conjunto de coeficientes A1, A2 hasta P, que digamos que son como las contribuciones de la información que hace cada una de las variables pasadas a la variable actual. ¿Sí? Es un proceso estocástico al final del día. Lo hacemos estocástico agregándole un componente U de t, el cual solamente le pedimos estas características. Le pedimos básicamente que U de t tenga una función de distribución. Hasta este momento no he dicho exactamente cuál. Creo que en realidad no lo he dicho nunca, pero normalmente vamos a asumir que es una distribución normal. Con media cero y varianza sigma cuadrada. La covarianza es, vamos a asumir que existe cero covarianza siempre que hablemos de periodos estrictamente diferentes. ¿Sí? Entonces, eso es en general un ARP. A ver, un ARP, entonces voy a empezar con una ecuación similar como la que tengo aquí. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es como expresar la solución de la ecuación, o la solución de la ecuación en diferencia. Recuerden que esto es un proceso en diferencia, que es estocástico porque le agregamos el componente U de t. Entonces, una vez que construimos una ecuación de ese estilo, podemos entonces despejar del lado izquierdo del signo igual y podemos agrupar toda la información de la siguiente manera. Entonces, básicamente lo que tendríamos es un xt menos a1 xt menos 1 menos puntitos menos un ap xt menos p, que es igual a una 0 más un u de t. ¿Sí? Básicamente eso es lo que tenemos. Entonces lo que voy a hacer ahora es ocupar el operador rezago para reemplazar cada una de las variables x rezagadas por la variable x en este momento con un operador rezago. Básicamente esto quedaría simplemente como xt menos a1 de lxt menos puntitos menos ap de l a la p xt igual a 0 u de t. ¿Sí? Entonces, ahora voy a factorizar. Lo que tengo entonces es, después de factorizar, es que tengo que esto es 1 menos A1L menos puntitos menos AP L a la P por X de T igual a 0 por U de T más U de T. Aquí faltó el más. Más U de T. Entonces, a este componente que tengo del lado izquierdo del signo igual lo voy a denominar como venía haciéndolo, simplemente como este es un polinomio alfa de L que multiplica xt, que va a ser igual a 0 más U de t. Es un polinomio que voy a decir que esta es la solución. Entonces la solución estará dada simplemente por una expresión que depende de un polinomio que es alfa de L, del cual voy a suponer que existe su inverso, de tal manera que esto es igual a 1 siempre. Es un polinomio que bajo ciertas condiciones podemos decir que puede transformarse, puede interpretarse como un polinomio característico, del cual vamos a extraer un conjunto de raíces, que básicamente en las raíces lo que nos darían son las condiciones de estabilidad de la solución de la ecuación en diferencia. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que le estaríamos pidiendo a esta ecuación es que en lugar de operar con operadores rezago, vamos a operar con un conjunto o con un polinomio que vamos a denominar de la siguiente manera, que vamos a usar que va a ser lambda a la p menos a1, lambda a la p menos 1 menos a2, lambda a la p menos 2 menos puntitos menos ap igual a 0. Este lo denominamos como polinomio característico, del cual podemos extraer las condiciones de estabilidad de la solución de largo plazo de la ecuación,
y vamos a decir que esta ecuación bien diferencia tendrá una solución estable siempre que cumpla las siguientes condiciones. La primera condición es que lambda i sea en valor absoluto menor a 1, ¿sí? Entonces, es decir, que las raíces de este polinomio característico siempre sean menor a 1 y que la suma de todas las lambda i que obtenga yo sea menor a 1, siempre. Entonces, siempre que yo obtenga ese resultado, entonces diré que la solución es estable con esas dos características. Básicamente es lo que le pedimos a un proceso ARP. Ahora bien, regresando a la idea de mi solución, lo que estoy expresando hasta ahorita únicamente son las condiciones de estabilidad, pero la solución al final del día del proceso autorregresivo de orden P estará dada por xt será igual a 1 sobre 1 menos A1 menos puntitos menos AP. ¿Sí? Más, voy a denominarlo así, alfa, la menos 1, de L, de U, de T. ¿Sí? Ahora, utilizando una transformación o una descomposición de Walsh, como le llamamos, es decir, suponiendo que existe esta inversa, que esta inversa está dado por 1 entre 1 menos A1L menos puntitos menos AP L a la P, que puede ser expresado por un conjunto de parámetros que son phi0 más phi1 de L más puntitos más phi P L a la P. Es decir, que puedo descomponer a la ecuación en este tipo de expresiones, que básicamente es como descomponer una secuencia de 1 entre 1 menos una constante, siempre se puede descomponer como una suma infinita de términos. Aquí entonces me faltarían los términos hasta donde siga, ¿sí? Es una suma infinita de términos. Entonces, dadas estas condiciones, pues propongo entonces la solución del proceso autorregresivo de orden P, que será descrita por la siguiente ecuación, que será x de t va a ser igual a 1 entre 1 menos A1 menos A2 menos puntitos AP. Más, como lo veníamos haciendo desde el caso del A1, más un componente que depende de la suma desde J0 hasta infinito de un conjunto de phi, de J, de U, de T menos J. Es decir, todas las innovaciones ocurridas del proceso estocástico en el pasado, la cual cumple con la misma regla. Valoraremos más las que ocurrieron muy al principio y valoraremos menos las que ocurrieron muy recientemente. ¿Sí? Las que ocurren muy al principio generan una distorsión más grande en principio porque ha transcurrido muy poco tiempo, entonces cualquier innovación al principio modificará la trayectoria inicial, pero conforme vaya transcurriendo el tiempo, el proceso convergerá o se estabilizará alrededor de una constante. Esa constante estará definida por esta cosa que estoy poniendo aquí. ¿Sí? Esta cosa que está aquí será la que al principio dará la constante. Bien, entonces, ¿dudas con esto? No. Ok. Un ARP entonces será descrito por algo así. Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos que estimar entonces son cada uno de sus coeficientes A1, A2, AP. Resolver un polinomio o un polinomio descrito por esta ecuación que está aquí. Encontrar las raíces de este polinomio y verificar que esto se cumple. Una vez verificando esto, entonces podemos decir que la solución encontrada es una solución estable y que garantiza entonces que en el largo plazo convergerá a una trayectoria conocida. La trayectoria de largo plazo estará dada alrededor de esta constante. Perdón, esto no es 1. Aquí es A0. Sí, es A0. Aquí me equivoqué yo. Aquí me falta una 0. Déjenme borrar este de aquí. Una 0. Sí, perdón. Bien. Bien. Dicho eso, entonces vamos al ejercicio entonces. Si no hay dudas en esto, entonces me quiero ir al ejercicio. Bien.
Entonces, en el ejercicio voy a trabajar, voy a retomar un poquitito con lo que había quedado en la clase pasada, que era que, déjenme ver, me quedé en la clase pasada con el clase 6, voy a empezar con este y le voy a pasar al clase 7. Sí, entonces vámonos a R y vamos entonces a empezar con el ejercicio. Entonces, déjenme compartir mi pantalla de R. Bien, listo. Ok. Entonces, la clase pasada vi este ejercicio que era clase 6. Y clase 6 lo que les dije básicamente fue que iba yo a hacer una estimación AR2. Pues voy a ejecutar solamente estas líneas que ya habíamos comentado en la clase pasada. Los datos, la conversión a series de tiempo, las gráficas que las conversamos en la clase pasada, y las estimaciones. Entonces tengo la estimación de un AR2 en niveles, con los coeficientes A1 y A2. Entonces la primera condición es que el polinomio característico asociado a esto debería de generar raíces en valor absoluto menor a 1. Si se acuerdan del AR1 era muy sencillo. Del AR1 simplemente era verificar este coeficiente y comprobar que este coeficiente fuera en valor absoluto menor a 1. Si eso era cierto, entonces ya decíamos que la solución era estable. En este caso, como tenemos dos componentes, ya no está trivial, ya no se puede ver de manera directa aquí los coeficientes. Lo que tenemos que hacer ahora es verificar si las raíces del polinomio característico asociado son en valor absoluto menor a 1. Entonces vamos a hacer eso. Primero vamos entonces a ver los residuales de esta gráfica, que estarán dados por esta cosa. Luego lo hacemos en diferencias. El AR estará descrito por esta cosa, por estos dos componentes. Vemos los residuales, se ven de esta manera. Ahora sí, para graficar las raíces del polinomio característico, yo ya tengo preprogramadas dos funciones. Las dos funciones son los siguientes. La primera función, que se llama ARRoot, lo que hace es toma un proceso, un objeto que sea un objeto que tenga almacenado un AR del orden que sea. Entonces pueden meterle a esta función desde un AR1 hasta un AR del orden que ustedes quieran. Entonces lo que necesita la función es, le aplico un objeto que es un AR, y lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar ARRoots, y le va a hacer lo siguiente. El objeto simplemente lo que va a hacer es, va a preguntar primero a la función, ¿este objeto que me estás dando es una clase ARIMA? Y además es una clase AR, o sea, pero dentro de los ARIMA además es de la clase AR. Si eso es cierto, entonces puede continuar. Si no es cierto, es decir, si no es ARIMA ni es AR, entonces me va a anunciar un mensaje, el objeto no es un ARIMA ni es un AR. Pero si cumple con que es un ARIMA o es un AR, entonces va a aplicar lo siguiente. Entonces va a tomar del modelo, fíjense, del modelo va a entrar al objeto AR, va a entrar a su característica que es modelo y va a tomar phi. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí, yo tengo dos objetos que son AR. Este objeto que está aquí y este otro objeto que está aquí. Entonces voy a tomar cualquiera, voy a tomar este de aquí, este objeto. Entonces este objeto, si se acuerdan con el signo de pesos, puedo ver qué características tiene, qué atributos tiene este objeto, ¿no? El atributo que tiene uno que se debe ser modelo. Vamos a buscar model, aquí está, model. De model. Y dentro de model puedo ver otros atributos. ¿Qué tiene? Tiene las phi, teta y delta. Entonces yo necesito las phi, ¿no? Que son las phi. ¿Quiénes son las phi? Son lo que yo había expresado como estos coeficientes asociados a la transformación de Washington. Entonces va a ingresar a eso. Y estas son las phi. ¿Sí? Bien, si se dan cuenta, entonces ahora lo que voy a hacer ahora es simplemente decirle, quiero que tomes las phi, quiero que tomes del objeto, si las phi tienen una longitud mayor a 0, entonces ya, digamos, vas a almacenar estas phi obtenidas y vas a tomar las raíces características del vector asociado, las vas a guardar y las vas a guardar en este objeto que se va a llamar ARRoots. ¿Sí? Simplemente voy a hacer eso. Entonces, eso es la función ARRoots. Luego voy a llamar una función que se llama plot ARMARRoots. Lo que va a hacer esta función es que va a requerir lo siguiente. Va a requerir que le ingrese yo, que le diga quién va a ir en el eje de las X, quién va a ir en el eje de las Y. Por default va a tener definido que en el eje de las X va a decir real y en el eje de las Y va a ser imaginario. Y si no le ponemos un título por default va a poner este título, es inverse roots of, y va a poner este texto que está aquí, ¿sí? Polinomio característico. Y lo que hace esta función es simplemente grafica las raíces. Si las raíces son, acuérdense, si son reales, las va a poner sobre el eje real. Si son imaginarias, pues va a poner sobre el eje imaginario. Si son complejos,
pues va a ser una combinación lineal de las reales y las imaginarias. Básicamente son lo que hacen estas dos funciones. Voy a ejecutar esta función. Entonces aquí noten, ya tengo un nuevo objeto aquí abajo, que son funciones, o la otra función. Y vamos a graficar entonces las raíces. Entonces voy a comparar mis dos modelos, mi modelo en niveles y mi modelo en diferencias. Mi modelo en niveles es este, mi modelo en diferencias es este. Noten que sí le estoy poniendo yo un título. Si no le pusiera yo un título, por default la función imputa 1. Yo sí le estoy poniendo un título, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es configurar. Quiero que ahora la manera en que me muestre las gráficas es que va a mostrarme un renglón y dos columnas. Entonces, va a ser una forma de gráfica de un renglón con dos columnas. Vamos a verlo. Lo defino. Entonces, la primera gráfica me la pone justamente en este tramo y reserva el espacio para la segunda gráfica. Y apago esa función simplemente para que cuando yo haga gráficas posteriores no me replique la misma lógica de graficar de esta manera. Entonces, en este caso es para la función en niveles, en logaritmos, me dice que las raíces son reales, entonces están en el eje real. Entonces, la primera raíz del polinomio característico quedó aquí y la segunda quedó aquí. Entonces, cumple mis condiciones de estabilidad, que son que las raíces son en valor absoluto menor a 1. Están dentro del círculo unitario. Noten que en el caso del modelo en diferencias, por el contrario, las raíces son complejas. Entonces, la primera raíz se encuentra aquí y la segunda raíz aquí. Entonces, como las dos raíces se encuentran dentro del círculo unitario, entonces yo puedo decir que mi solución es convergente y estable en el largo plazo. Entonces, si yo ocupara un modelo AR de niveles y me salieran los coeficientes que me salieron, sería válido. Si ocupo un AR en diferencias, los coeficientes que me salieron serían coeficientes que me garantizarían una solución estable en el largo plazo. ¿Cómo lo sé? Porque las raíces de los polinomios característicos en ambos casos están dentro del círculo unitario. Entonces, hasta este momento, en realidad, ustedes no saben calificar autorregresivos más que con esta condición. Si las raíces del polinomio característico se ubican dentro o fuera del círculo unitario. ¿Sí? Entonces, vamos poco a poco construyendo métricas para calificar procesos autorregresivos. Vale, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Vale. Entonces, vayamos a la clase 7 entonces. Entonces, voy a cerrar cerrar este. Vamos, clase 7. Listo. Entonces, clase 7 es una aplicación para un proceso autorregresivo de orden P. Igual, las librerías, simplemente voy a limpiar lo que tengo aquí. Con control L pueden limpiar esta pantalla. Control L y limpian todo. También pueden quitar sus gráficos si quieren. Yo los voy a quitar y voy a dejar como si no tuviera nada, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es las librerías que voy a ocupar, la dirección de trabajo, los datos que son los mismos datos que he venido trabajando, que son la base de transporte. Como sé que voy a ocupar la función que calcula las raíces del polinomio característico y la función que las grafica, de inicio las voy a llamar a las dos funciones, ya las tengo cargadas. Y ahora sí voy a hacer la conversión de series de tiempo. Entonces, voy a trabajar con tres series, que son, ahora voy a trabajar con los pasajeros en vuelos internacionales, con vuelos de salida, también todos inician en 2001. Entonces voy a tomar los datos sin ninguna transformación, los datos con una transformación logarítmica y los datos en una diferencia logarítmica. Voy a hacer una gráfica muy sencilla, entonces esta gráfica va a tener 3 filas y una sola columna. La primera gráfica son los pasajeros en vuelos internacionales de salida, la segunda es el logaritmo de esos pasajeros y la segunda es la diferencia logarítmica. Entonces, solamente de ver las gráficas podríamos entonces conversar cuál de las tres series nos parece la más adecuada para modelar un autorregresivo. En su opinión, ¿cuál de las tres series modelarían como autorregresivo de orden P? La diferencia logarítmica, ¿no? ¿Perdón, la cuál? La diferencia logarítmica. Ok, ¿cuál sería tu argumento? Es la que parece más estacionaria. Exactamente. Ok, Rodrigo, efectivamente. Como la que es que parece más estacionaria, yo trabajaría con eso. ¿Por qué no trabajar con la azul y con la verde? Porque en principio parecería que tienen una tendencia creciente. Noten que la verde tiene una tendencia creciente, la azul la suavizó un poquito,
pero no fue suficientemente suavizada, entonces sigue teniendo esta tendencia creciente, y la roja, en cambio, sí tiene una condición más estacionaria. Hay una cosa que no le hemos podido quitar a la serie aquí, que no le hemos comentado, que la voy a tratar de comentar un poquitito más adelante, que son estas características de estacionalidad, no estacionalidad, estacionalidad. Es decir, momentos que son recurrentes cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, es muy claro en el caso del transporte aéreo, ¿no? Por ejemplo, estas caídas, ¿qué son? ¿Qué ocurre recurrentemente en esas caídas? Si pueden notarlo, pareciera que se replicara la gráfica cada cierto tiempo. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son estas caídas? ¿Qué parte del año creen que son? Pues que no hay vacaciones. Los periodos, las temporadas bajas que se conocen normalmente, ¿no? De vacaciones. Probablemente las más altas son las navidades y los veranos, ¿no? Y las bajas normalmente son los principios de año, ¿no? De enero hasta antes de Semana Santa. Entonces, esto todavía no lo hemos modelado, pero también se puede incorporar en el proceso autorregresivo. Podríamos incorporar variables que capturaran ese proceso estacional, ¿no? Lo vamos a hacer un poquitito más adelante. Entonces, una vez elegida la serie, entonces vamos a estimar el modelo A. Simplemente aquí, nada más por curiosidad, voy a estimar el modelo de niveles y lo voy a estimar el modelo de diferencia. De niveles, voy a calcular una arima, que es de la siguiente, y voy a poner un orden 4. Ustedes podrían poner el orden que quisieran, ¿no? Un orden 8, un orden 10, lo que ustedes quieran. Yo simplemente ahorita voy a poner un 4. De hecho, seguramente ustedes en este momento deben de tener en la cabeza como, bueno, ¿cómo sé cuál es el orden P que debo elegir del modelo? ¿Sí? O sea, ¿cuántos rezagos debo incluir en mi autorregresivo? ¿Cómo elegir cuál es ese valor P que va a hacer que mi proceso autorregresivo sea el mejor? ¿Sí? Darle una calificación de mejor. Bueno, hasta este momento no lo sabemos, ¿no? Lo voy a hacer un poquitito más adelante, pero lo voy a hacer con una información que resulta ser de la estimación. Vamos a estimar lo vamos a imprimir. Y entonces me sale estos coeficientes, ¿no? Entonces, tengo una pregunta, ¿no? Dice que es el mismo mes del año pasado. Sí, simplemente son, a eso me refiero. No es el mismo mes del año pasado. Más bien no entendí la pregunta. No sé si puedes explicar un poquito más, Jorge. O no sé si era comentario o era pregunta. Ok, vale. Sí, el 4 simplemente son los rezagos de P. Entonces, yo aquí tengo un AR de orden 4. La manera en que voy a elegir o voy a calificar cuando un AR es bueno o es malo es con este criterio que está aquí, ese famoso criterio de Akaike. Lo voy a definir un poquitito más adelante, pero quiero que se vayan familiarizando con este criterio. El criterio de Akaike es una métrica que captura cuánta variabilidad existe en los errores, ¿sí? Entonces, si los errores tienen mucha variabilidad, es decir, el modelo se equivoca mucho, va a tener un criterio de Akaike más grande, versus que si el modelo tuviera muy poca variabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a elegir cuándo el modelo es mejor respecto de otro? Cuando el criterio de Akaike sea el más pequeño. Entonces, por ejemplo, voy a hacer ahora un AR5, ¿no? Simplemente por curiosidad. Si hago el AR5, lo imprimo, me sale que el criterio de Akaike es menos 1.96. Entonces, ¿cuál de los dos modelos creen que sería mejor? Considerando lo que acabo de decir. ¿El AR5 o el AR4? El 4, ¿no? ¿Por qué sería el 4? Porque el criterio de Akaike es el más chico, ¿no? O sea, es el más negativo en este caso. Negativo. ¿Sí? Buenísimo. Ok. Entonces sería el 4, ¿no? Entonces yo previamente había explorado las series, por eso más o menos había puesto 4. Es un poquito de trampo, pero en realidad es el AR4 es el mejor. Ahora bien, normalmente le salen este tipo de warnings que están aquí. Cuando por alguna razón el software encuentra que no puede estimar, o hay momentos en los cuales la estimación de máxima verosimilitud puede no encontrar valores máximos, ¿sí? O más o menos no se aproxima muy bien. Entonces, pero estos warnings en este sentido, lo único que les advierten es que la función de verosimilitud asociada probablemente no es
no es precisamente una montañita, vamos a describirlo de esa manera, sino que tiene ligeros valles, ¿no? Entonces esos ligeros valles hacen que cuando se hace un proceso de maximización, la aproximación sea a veces, se equivoque un poquitito el algoritmo al aproximar. Pero bueno, no se preocupen mucho por eso en este momento. Regularmente estos mensajes les van a salir. Entonces yo voy a ocupar un AR4, regresando a mi idea. Voy a graficar los residuales. Perdón. Creo que no lo había. Y, es que necesito más espacio aquí, perdón. Necesito más espacio. Listo. Grafico los residuales primero y luego las raíces del polinomio característico. Entonces, como es un AR4, tiene 4 raíces, resulta ser que las dos de sus raíces son reales y las otras 2 son complejas. Entonces, las 4 raíces están dentro del círculo unitario, entonces las 4 raíces garantizan que el proceso es convergente, ¿sí? Si yo me fuera por estimar el modelo AR en su versión logarítmica. Ahora, si lo hiciera en versión en diferencia, se utilizaría esta estimación que está aquí, lo imprimo y me salen estos coeficientes, ¿no? Me sale un criterio de Kaike de este nivel. Igual podría yo comparar, ¿no? Podría querer comparar contra un AR3, por ejemplo, y ver cuánto me sale, y resulta ser que el AR3 es mejor que el AR4. Podría yo ocupar un AR3 si quisiera, ¿no? Pero voy a dejar un AR4 simplemente para tener más, compararlo con el anterior. Entonces, un AR4, imprimo los residuales se ven de esta manera. Si veo las raíces del polinomio característico igual, me encuentro que las raíces se encuentran dentro del círculo unitario. Dentro del círculo unitario, entonces, me voy a encontrar con estas, con que las 4 raíces se encuentran. Garantizaría entonces que el modelo es estable en el largo plazo. ¿Sí? ¿Dudas con esa idea hasta ahí? ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguna duda? Vale. Ahí, por ejemplo, he visto que, por ejemplo, para algunos modelos lo que hacen es, como no sabes el criterio que tienen, digo, la librería a veces te sugiere alguno, pero también lo que he visto que hacen es que hacen este proceso recursivo con todos los ARs posibles, ¿no? Y a partir de eso van evaluando como el, eh, el criterio de Kaike que va teniendo. Y Sí, claro. Dado una tendencia, pues ya te detienes y ya eliges a partir de ahí. Pero nosotros que no estaríamos haciendo esto, tendríamos que estarlo probando uno por uno, más o menos cuántas veces sería conveniente o cómo elegiríamos ese rango. Es una buena pregunta, ¿no? Aquí implica mucho tu conocimiento de las series, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quisieras analizar una serie, por ejemplo, la inflación, hasta un ART de hasta cuántos rezagos evaluarías. O sea, ¿qué te dice la intuición? O sea, ¿cuántos rezagos incorporarías en el AR? ¿13, 14? Me suena que no. Porque 13 o 14 se saldría de la convención o de la forma que nosotros los economistas concebimos a la inflación, ¿no? Que es un proceso que cada año se va replicando. Entonces, por ejemplo, los eneros tienen una forma muy particular de tener precios, los febreros también, y cada mes va teniendo una forma muy particular de precios. Pero ese es tu conocimiento a priori de las series, ¿no? Habrá otras series, como la de vuelos, que a lo mejor no tengas tanto conocimiento y entonces sí te atrevas como a proponer que a lo mejor el número de rezagos sea mayor, ¿no? Pero bueno, esa es en general la idea. Es para series mensuales, es muy sencillo. El problema es cuando son series diarias, ahí sí te metes en un problema más grande, ¿no? Porque ¿cuántos rezagos son suficientes? ¿365 rezagos? ¿Un AR de 365? Depende, ¿no? De cómo sea la serie. ¿Sí? ¿Por ahí alguien tenía algún otro comentario? Por ejemplo, ahora que toca eso de la inflación, el modelo base que Banco de México usa para pronosticar inflación es un SARIMA, y el paper de donde nació, yo vi que estaban usando un análisis espectral
de las series. Entonces no sé si sería como una herramienta complementaria para hacer modelos de estructura ARIMA o es ya muy aparte y eso es para ver pura estacionalidad. No, lo que pasa es que los modelos los puedes ir adornando con más características, ¿no? Entonces, yo lo primero que hice ahorita fue una serie, eh, más que adornando, o sea, siempre de lo que se trata las series de tiempo univariadas es de, eh, tienes una serie de tiempo la cual quieres construirle un modelo o un proceso generador de datos subyacente. Tú quieres saber qué características o qué tipo de elementos pueden explicar a la serie, considerando únicamente información de la misma serie, ¿no? Entonces tú le incorporas rezagos para construir un autorregresivo. Le incorporas características de la estacionalidad, entonces le agregas la S al principio, ¿no? Del SARIMA, ¿no? Le agregas diferencias, ¿no? Entonces modificas el I, ¿no? El orden de integración. Le agregas medias móviles, ¿no? Por eso se vuelve el MA, ¿no? Entonces, cada una de esas cosas que tú le vas haciendo es complementario, porque tú vas construyendo una idea sobre cuál es el proceso generador de datos que causa o que mejor puede construir o replicar a la serie. En el caso de la inflación que tú mencionas, José, es la inflación ciertamente puede ser un SARIMA porque la S controla el hecho de que tiene estacionalidad. O sea, las Semanas Santas tienen una característica muy particular, los veranos tienen una característica muy particular, por eso la S, ¿no? Es autorregresivo, por eso el AR, y tiene un componente de medias móviles que ahorita voy a empezar a conversar. ¿Sí? Pero espero que eso haya respondido la pregunta. Pero se trata de ir dándole más características. ¿Sí? Ok, gracias. Vale. Entonces, si no hay más dudas, quisiera empezar a platicarles un poquitito sobre medias móviles. Este cachito de código que está aquí es una función de autocorrelación parcial que voy a hablar un poquitito más adelante, pero básicamente la función de autocorrelación parcial separa la información de la serie y trata de identificar algunos efectos de los patrones autorregresivos que son aislados. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el efecto del rezago 2? Considerando que aislaste ya todos los demás factores, este es el efecto del rezago 2. ¿Cuál es el efecto del rezago 6? Considerando que ya aislaste todos los demás factores, este es el efecto. Entonces, digamos que la función de autocorrelación parcial es parcializar el efecto del regresor. Entonces, considerando que ya controlaste por todos los demás momentos o todas las demás rezagos, en este caso yo hasta 14 rezagos incluí, entonces lo que queda es la información parcial de ese rezago. Más adelante hago una ecuación al respecto, pero es básicamente para esto sirve la función de autocorrelación parcial. Bien, entonces me quiero ir al concepto de medias móviles. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Una duda más. Hace rato veíamos que el criterio de Sí. Akaike con el AR3 en el Sí. daba, era un criterio de Akaike menor, entonces en teoría era como un mejor modelo, ¿no? Exacto. O más justo. Pero no son comparables. ¿Hay algún criterio en el que sí podamos comparar? O sea, mientras sean como, solo mientras sea el mismo número de AR o hay algún otro. ¿A qué te refieres con que no son comparables? ¿A que son modelos diferentes? Es decir, en uno había 3 rezagos y en otro había 4, ¿o como? No entendí muy bien la pregunta. Mencionó que para que pudiéramos compararlos, pues nos quedábamos como con el AR4, pero no sabía si había como algún criterio ahí. Sí, era para comparar los dos modelos, el modelo en diferencias y el modelo en niveles. Pero en realidad, haz de cuenta, si estás modelando una serie, tú puedes, no te restringes, o sea, en realidad puedes navegar con todos los rezagos hacia adelante y hacia atrás que quieras, y normalmente eliges que el número de rezagos te generó el criterio de Akaike más pequeño o más negativo, ¿no? Entonces, yo lo diré, ¿sí? Vale, ok. Vale, buenísimo. Entonces, quiero hablar entonces un poquitito sobre el concepto de medias móviles.
¿De acuerdo? Entonces, me voy a regresar al pizarrón, entonces. Entonces, aquí está. Entonces, bien, vamos a empezar a hablar entonces de los medios móviles, ¿no? Entonces, los medios móviles van a tener una característica que son ecuaciones que son de este estilo, ¿no? Se fue muy abajo. Son funciones que son de este estilo, ¿no? Son ecuaciones, es la serie de tiempo que depende de un componente mu, que normalmente es la media, más un término estocástico del error, menos un factor que ajusta por el término de error del periodo inmediato anterior. Este es un MA1 en este caso, ¿sí? Entonces, aquí lo que me estoy enfrentando es, en este caso, es a un MA1, el cual se le denomina medias móviles 1 por el componente que tiene aquí asociado por ser un rezago del término de error, ¿sí? Entonces, es un medias móviles porque lo que está haciendo es como va ajustando los errores y los va suavizando, ¿no? Entonces, como que va ponderando. Entonces, ¿cuánto error tiene la ecuación o cuánto error te está capturando el modelo? Es, bueno, el error de este momento más un poquito suavizado o restado el error que traías en el periodo inmediato anterior. Como que viene ponderando los términos de error con los periodos pasados. Por eso se llama medias móviles, ¿no? Entonces, y va siendo móvil porque va incorporando más periodos. Entonces, en general, los procesos de medias móviles se pueden escribir como la ecuación que tengo aquí. ¿Qué características tienen este tipo de ecuaciones? Tienen algunas características muy particulares, ¿no? Probablemente la característica más interesante de esto es que la media es la misma que en el caso de un autorregresivo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes toman el valor esperado de una cosa que es como un media móvil, pueden tomar el valor esperado de x de t, entonces es igual al valor esperado de mu más u de t menos b1 u de t menos 1. Ustedes toman el valor esperado de esto, lo que al final queda, esto es igual. El valor esperado del primer componente es una constante, entonces va a quedar la misma constante, más el segundo. ¿Cuál es el valor esperado de u? Pues es 0, ¿no? ¿Cuál es menos b1 del valor esperado de u de t menos 1? ¿Cuál es el valor esperado de u de t menos 1? También es 0. Entonces, en estricto sentido, esto es igual a mu. Lo que estoy diciendo es que, al igual que los procesos autorregresivos, los procesos de medias móviles también tienen una media constante. No cambia su media, ¿sí? Su varianza es un poquitito más exótica, ¿no? Entonces, la varianza, como lo pongo en las notas, si tienen chance de meterse un clavadito a revisarlo, cómo llegó a esta conclusión. Pero en general, la varianza de un proceso que esté descrito por medias móviles va a estar dado por un componente que va a ser 1 más b cuadrado de la desviación o de la varianza del término de error. Y esto en general le voy a llamar también sigma, o que diga gamma 0. Entonces la varianza simplemente es la varianza que ya conocíamos, sigma cuadrado, ajustado por qué tanto importa el rezago del término de error. Entonces, si el término de error está ponderado por un b muy grande, es decir, nos importa mucho las innovaciones pasadas, es decir, si en el modelo importan mucho las innovaciones pasadas, entonces eso va a modificar la variabilidad hoy, ¿sí? Lo cual suena bastante lógico, ¿no? Entonces, si el término de error del pasado tiene un ponderador muy grande, entonces las ponderaciones van a modificar qué tanto varía la C. Entonces, por eso está incorporado el 1 más b cuadrado. Por su parte, la covarianza
va a estar dado más por una cosa que va a ser de este estilo. Entonces, si ustedes toman la covarianza de cualquiera xt, xs, va a ser igual a menos b cuadrado. También lo pongo en las notas, hago el desarrollo con más cuidado, de sigma cuadrado. Y este también lo voy a denominar como gamma n. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Entonces, ¿cuánta covarianza tiene el término de error hoy con el término de error del periodo inmediato anterior? Están correlacionados de forma negativa. Eso más o menos es lógico porque desde el momento en que planteé mi ecuación, yo dije que el término de error hoy estaba relacionado con el término del periodo inmediato anterior con un coeficiente B1, pero multiplicado por un número negativo, ¿no? Entonces, ¿cuánta covarianza existe entre los dos? Bueno, la covarianza en principio es negativa y va a estar ajustada por la varianza total. Simplemente es un ponderador, ¿sí? B1 es simplemente un ponderador. Cuando yo hago la función de autocorrelación de un proceso MA, me voy a dar cuenta que tiene unas características más o menos parecidas a lo que he hecho para los AR. Entonces, el ρ en 0 va a ser igual a 1. Ρ en 1 va a ser igual a menos b sobre 1 más b cuadrado. Este es b cuadrado, de hecho. ¿Sí? Y en general voy a decir que ρ en cualquier momento tau va a ser igual a 0 siempre que tau sea mayor que 1. Interesante, ¿no? Es decir, que a diferencia de los procesos autorregresivos, cuando yo hice los procesos autorregresivos, me encontré que la función de autocorrelación se permanecía conforme yo iba haciendo rezagos. Entre más rezagos hiciera, entonces la función de autocorrelación se iba haciendo más grande. En el caso de las medias móviles, como la única información que estoy incorporando que puede estar autocorrelacionado es el término de error, pero del periodo inmediato anterior, esta función de autocorrelación se rompe cuando rebaso un rezago. Es decir, para dos rezagos ya no hay información en la serie de los periodos pasados. Eso es porque la ecuación yo la pensé de esa manera, ¿no? La ecuación yo dije que iba a ser de esa manera. Yo dije que la ecuación iba a ser así, que solamente le iba a importar la información del periodo inmediato anterior. ¿Sí? Esto es un MA1. ¿Sí? ¿Dudas con este planteamiento de lo que es el MA1? ¿No? Vale, ok. Entonces vamos a hacer un pequeño ajuste, ¿no? Entonces, yo había dicho que, como lo planteé inicialmente, es que una serie que se comporta como un MA1 es de esta forma, es mu más UDT menos B, UDT menos 1, ¿sí? Entonces, puedo hacer también el mismo análisis que hacía yo para los autorregresivos y ocupar el operador rezago. Entonces, esta la puedo dejar como x de t es igual a mu más u de t menos b, l, u de t. ¿Sí? Entonces, voy a factorizar. Que va a quedar mu más 1 menos b, l, por u de t. ¿Sí? Ahora bien, entonces esto implica que u de t se ve como un mu sobre 1 menos b por l negativo, perdón. Sí, lo despejé, sí, negativo, más, sí, más 1 sobre 1 menos b de l de x de t. ¿Y esto a qué se parece? ¿A qué se parece esta cosa? La solución del proceso AR.
a la solución de un proceso AR1. De largo plazo. ¿Sí? Entonces, lo que estoy demostrando en este momento es que un proceso MA1 se puede interpretar como un AR1 desde la perspectiva de los errores. Y a su vez, si ustedes se plantan del otro lado, entonces ustedes pueden interpretar un AR1 como un MA desde la perspectiva de X de T. ¿Cómo lo sé? Porque ustedes, si se acuerdan ustedes, la solución del caso AR1, ¿cómo era? X de T era igual a A0 sobre 1 menos A1 de L más 1 sobre ¿quién? Sobre 1 menos A1 de L por U de T. Si se acuerdan, esta era la solución del AR1. Entonces, la relación que guardan los procesos AR1 con los MA1 es que se pueden ver, desde la perspectiva de uno u otro, se pueden ver de forma equivalente. Entonces, un MA1 equivale a un AR1 desde la óptica de los residuales, de los errores. Y viceversa, un AR1 se puede ver como un MA1 desde la óptica de la misma variable dependiente. Entonces, es esta condición, esta característica es lo que nos lleva a un concepto que se denomina en series de tiempo como invertibilidad. ¿Sí? La invertibilidad lo que permite es que tú puedas invertir un proceso MA como un AR y viceversa, regresar un AR1 hacia un MA. Entonces, esta lógica es lo que permite hacer esta idea. Entonces, bien. Entonces, vamos a, si podemos, si desarrollamos, si se acuerdan, cuando desarrollamos este componente que está aquí, ¿a qué nos daba igual? Y vamos a desarrollar ese y vamos a desarrollar este componente que está aquí. Entonces, déjenme desarrollar cada uno de estos. Entonces, voy a desarrollar el primero. Entonces, me tengo que U de T va a ser igual a menos mu sobre 1 menos b. Ya no le voy a poner L porque como aquí no hay ningún elemento que dependa del tiempo, entonces sí puede quedar simplemente como B, más 1 entre 1 menos BL. Lo puedo descomponer utilizando la descomposición de Wolf, sin ningún problema. Espero que más o menos estén de acuerdo conmigo. Entonces yo podría utilizar aquí una descomposición de Wolf sin ningún problema. Y voy a utilizar una descomposición de Wolf muy particular porque yo sé que este tipo de soluciones, como simplemente involucran un parámetro, entonces esto va a ser igual a X de T más B1 de X de T menos 1 más puntitos más B, perdón, sin el B1, es B nada más. Más xt menos p más puntitos. Hasta donde se quiera ir esta cosa. ¿No tendría que ir el b elevado a la potencia? Ah, sí, perdón. Entonces este es b1 hasta bp. Sí, gracias, Jorge. Sí, bp. ¿Sí? Y así me voy a ir hasta infinito. Entonces, si se dan cuenta, eso es en estricto sentido una descomposición de Wolf. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión que pueden sacar de aquí? Es que un MA1, déjenme borrar esto, sin querer rayos. Entonces, la primera conclusión que ustedes pueden sacar de aquí es que un MA1 equivale a qué cosa? A un AR infinito. ¿Cómo saben que es un AR infinito? Ah, bueno, porque este amigo que está aquí es un AR. ¿De qué orden? Infinito. ¿Sí? Entonces, por el contrario, entonces, si yo veo desde la óptica de este amigo del AR1, entonces voy a plantearlo así, entonces un AR1, entonces un AR1 es XT, es igual a 0
sobre 1 menos A1 más el segundo componente que está aquí. Lo voy a arreglar de la siguiente manera. Este lo puedo descomponer igual de la misma idea. Como solo tiene un componente, entonces esto va a ser igual a U de t más A1 U de t menos 1 más puntitos más A1 a la P U de t menos P más puntitos más puntitos, hasta donde se quiera ir. Entonces, mi conclusión entonces es que un AR1 es equivalente a un MA infinito. ¿Cómo es un MA infinito? Porque todos estos que están aquí son infinitos. ¿Sí? ¿Dudas con este planteamiento? No, creo que no. Vale, ok. Entonces, aquí es cuando ya convergen las dos ideas que les había dicho. Entonces, uno, estabilidad, habíamos dicho, es una condición que es sobre los coeficientes de los componentes autorregresivos. Y eso implica nada más que el polinomio característico asociado genere raíces menor a 1. Y luego vamos a tener otra condición que va a ser invertibilidad, que es esta posibilidad, que me mueva yo de un MA a un A, que yo pueda invertir el proceso. Entonces también va a tener una serie de condiciones de invertibilidad. Esa serie de condiciones de invertibilidad también van a estar asociados con los parámetros B, en este caso. Entonces yo voy a decir que en el caso de un MA1, simplemente para el MA1, voy a decir que la condición de invertibilidad es que el valor absoluto de B sea menor que 1. Esto va a garantizar que el proceso sea invertible. Simplemente. Entonces, ahora lo voy a extender al caso de MAQ o MA de un orden mayor. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces vamos a plantear entonces cómo es un MAQ. Entonces, la forma en la cual tenemos una solución estable es que se da el proceso de irreversibilidad, entonces se da también el polinomio característico tenga las raíces menores a 1, ¿no? Exactamente, a eso quiero llegar, sí, es exactamente. Esa es la conclusión al final del día, sí. Ok, muchas gracias, es que no me quedó un poco claro, pero ya ahora sí. Gracias. Ok, perfecto. Entonces tengo un MAQ. Voy a utilizar ahora la letra Q para denominar el orden del autorregresivo M. Entonces el MA va a ser una serie de tiempo que va a depender de una media más los residuales contemporáneos menos los residuales ajustados por esta cosa. Menos puntitos menos BQ U de T menos Q. ¿Sí? Entonces, simplemente es una expresión de este estilo. Entonces, es media móvil con un orden Q. Entonces, lo que estoy haciendo es como ponderar todos los residuales pasados, como hacer una media móvil de todos los residuales pasados y convergerlos, y bueno, más que convergerlos, sumarlos y agregarlos a la serie en este momento. ¿Sí? Entonces, MAQ va a ser una forma de ese estilo. Igual puedo arreglar toda la ecuación para que mi proceso se pueda arreglar de esta manera, como x de t menos mu igual a un polinomio que voy a denominar como 1 menos b1 de L menos puntitos menos b1 de L a la q de u de t. ¿Sí? Simplemente lo que hice fue apliqué el operador rezago a cada uno de estos y luego de que apliqué factoricé y me llegué a esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Entonces, a este amigo que está aquí lo voy a denominar de esta manera. Voy a decir que esto es x de t menos mu es igual a un polinomio beta que depende de L de u de t. ¿Sí? Una especie de simbología o de notación muy parecida a los autorregresivos, pero ahora sobre u, sobre los residuales, no sobre x. Esa es la diferencia.
En general, esta es la solución como la voy a escribir siempre. Entonces, tiene ciertas características como que la media es la misma, es mu, y la varianza va a depender de los coeficientes B1, B2 hasta BQ. ¿Sí? Es que este último no es B1, es BQ. Bien. Entonces, dicho eso, vamos entonces a plantear la solución que habíamos dicho, ¿no? Entonces, aquí también vamos a tener un polinomio característico asociado. Y el polinomio característico asociado va a ser 1 menos B1 de X menos B2 de X al cuadrado menos, puntitos, menos BQ de X al cuadrado igual a 0. Perdón, de X a la Q igual a 0. Entonces, las soluciones de este polinomio característico, para que garanticen invertibilidad, vamos a decir que las raíces siempre van a ser en valor absoluto menor a 1. Y de forma muy similar, vamos a decir que 1 menos B1 menos B2 menos puntitos menos BQ, todo esto va a ser menor a 1 para garantizar que el proceso sea invertible. Entonces, si suceden estas dos cosas, entonces el proceso va a ser invertible siempre. Podemos reexpresar un proceso de medias móviles como un proceso autorregresivo de orden infinito. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo si no tienen inconveniente, muchachos. ¿Sí? Vale. Entonces vamos a ver el ejemplo. Para el ejemplo voy a ocupar clase 8. Entonces me voy a ir a clase 8. Clase 8. Es una aplicación de medias móviles de orden Q. Entonces, igual como siempre, déjenme compartir mi pantalla. Listo. Ahí pueden ver R, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ok. Vale. Entonces, como siempre, voy a limpiar esto. Voy a limpiar las gráficas también. Y voy a limpiar esta pantalla. Control L y ya se limpia todo. Entonces, cargamos las librerías, la dirección de trabajo, los datos. En este caso voy a trabajar con, igual voy a necesitar, ahora voy a ocupar una función que va a calcular las raíces, pero del polinomio característico de media, de las medias móviles. Entonces, la función que voy a ocupar se llama MARoots. La deben tener también en el directorio de trabajo. Y voy a utilizar la misma función que grafica, pero ahora va a graficar no las raíces de la parte AR, sino las raíces de la parte de medias móviles. ¿Sí? Entonces, vamos a convertir las series de tiempo. Voy a ocupar dos dummies muy particulares. Acuérdense, las dummies siempre son variables que toman el valores de 1 o 0. En este caso, el valor de 1 y 0 yo lo voy a definir cuando lo va a tomar. Yo voy a definir dos dummies. Voy a tomar una que se va a llamar septiembre de 2017, que va a tomar el valor de 1 solo en el mes, bueno, que va a estar llena de puros ceros en este momento y que va a tomar el valor de 1 únicamente en septiembre de 2017. Y voy a tomar otra que va a tomar el valor de 1 en octubre de 2017. Entonces, ejecuto esta. Vemos la gráfica y se ven de esta manera, ¿no? Entonces, ¿por qué necesito las dummies? Vamos a analizar un poquito las gráficas. Si vemos las gráficas, entonces la serie de pasajeros transportados en el metro se ven de esta manera. Y esta caída ya habíamos llegado a la conclusión de que se debe al sismo de 2017, ¿sí? Entonces, si yo veo la serie en niveles se ve así, si la veo en logaritmos se ve de esta manera. Cuando tomo las diferencias, entonces como es una caída y un regreso, se va a ver como este cambio que está aquí. Entonces, la serie, al igual que en otros casos, la serie que más parece estacionaria es la de diferencias, pero tiene dos choques que amplían muchísimo la variabilidad de la serie. Entonces, para controlar esa variabilidad adicional, voy a agregar dos dummies. Una dummy que capture el hecho de la caída en septiembre y la recuperación súbita en octubre de los pasajeros. Entonces, por eso construí estas dos dummies que agregué aquí arriba. ¿Sí? ¿Dudas con esa idea, muchachos, de por qué agrego las dummies? ¿No? No, profesor, Ok. no. Vale.
Ok. Entonces vamos a estimar un proceso de medias móviles. Entonces voy a ocupar igual la función arima, pero ahora el parámetro que voy a modificar es el tercero, y le voy a poner, como va a ser un media móvil de orden 1, entonces, y le voy a decir que quiero que utilice como regresor, como una variable exógena a la DUMI de septiembre de 2017. Ahora bien, noten que en este caso estoy tomando el logaritmo de los pasajeros en el metro. Entonces, esa es la segunda serie, ¿no? La serie azul, que solo tiene la caída. Entonces, la caída solamente la controlo con una DUMI, que es de septiembre. Entonces, la voy a agregar y aquí arriba tengo los resultados, ¿no? Entonces, me dice... entonces, básicamente lo que la DUMI me está diciendo, como está en logaritmos esto, entonces lo que me está diciendo la DUMI, o el coeficiente asociado a la DUMI, es la tasa de caída del número de pasajeros. Entonces, en septiembre de 2017, el número de pasajeros transportados en el metro cayó 36, casi 37%. ¿Sí? Esa es la ventaja de incorporar DUMI, ¿no? Que puedes capturar efectos concretos, ¿no? Entonces, la caída fue esta. Esta fue la caída. Como todo está en logaritmos, ya se puede interpretar en términos porcentuales. Bien, ahora, si yo tomo una función de autocorrelación, luego la explico más adelante, me la voy a saltar un poquitito ahorita. Entonces voy a hacer ahora una arima de orden 4. Igual, no le voy a incluir nada, pero voy a hacerlo para los logaritmos. Y se ve de esta manera el arima. Voy a hacer el plot de los residuales. Se ven de esta manera. Si ven ahí se ve básicamente la caída y subida del metro. Voy a calcular las raíces del polinomio característico. Son 4 raíces de este polinomio característico. Entonces, las 4 raíces están dentro del círculo unitario, por lo tanto, el modelo es invertible, ¿sí? Se puede reforzar como una. Es lo que estoy diciendo en este momento. Ahora bien, cuando le incorporo la DUMI, cambian los coeficientes. Vamos a compararlos, si quieren, de forma muy rápida. Entonces, vean, los coeficientes sin la DUMI se ven de esta manera. Son los medias móviles. Cuando le incorporo la DUMI, se incrementan más y el intercepto, aquí está el efecto capturado por un shock exógeno. Vamos a ver los residuales, y los residuales ya no tienen el efecto que tenía la gráfica de residuales anterior. Voy a tomar los residuales del caso anterior, sin controlar el choque, se ven así. Cuando controlo el choque, se ven de esta manera, ¿sí? Entonces, para eso me sirve el incorporar variables exógenas, para capturar de los residuales ese tipo de efectos. Entonces, básicamente también pueden notar que el criterio de Akaike se modifica significativamente. Este es el modelo con la DUMI, y este es el modelo sin la DUMI. Sin la DUMI, el Akaike es 638. Cuando incorporo la DUMI, el criterio de Akaike decrece significativamente, ¿sí? Entonces, eso sucede porque el criterio de Akaike es una métrica sobre los residuales. Entonces, como los residuales se hacen más pequeños, entonces el Akaike se va a hacer más pequeño en estricto sentido, ¿sí? Bien, graficamos los residuales, las raíces del último modelo que acabamos de hacer. Igual son 4 raíces, las 4 caen dentro del círculo unitario, por lo tanto podríamos decir que es estable el modelo. Vamos a hacer una comparación muy sencilla, ahora sí junta. Esos son los residuales sin DUMI, los residuales con DUMI, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok. Entonces vamos a ver ahora las raíces del polinomio característico sin DUMI y las raíces del polinomio con DUMI. Entonces, más o menos las raíces no se movieron. Si se dan cuenta, lo que modifica la DUMI no es la estructura de las coeficientes de medias móviles. Lo que cambia es los residuales. Interesante, ¿no? Entonces, cuando ustedes incorporen variables DUMI a sus series de tiempo, a sus procesos autorregresivos o de medias móviles, no les debería preocupar mucho siempre y cuando las DUMIs que incorporen sean valiosas para su modelación. Es decir, están capturando choques particulares, que son rompimientos de las series a lo mejor que no son naturales. Entonces, eso es bueno porque en estricto sentido no modifica la serie, no modifica las raíces de los polinomios, no modifica las condiciones de estabilidad y de invertibilidad.
modelos, lo cual es muy bueno. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Voy a hacer un modelo en diferencias entonces. El modelo en diferencias se vería de esta manera. Con un que se ve que hay que de ese nivel. Ahora los residuales se ven de esta manera. Ahora el modelo de diferencias tiene estos dos choques, la subida y la bajada. Entonces las raíces del polinomio característico se ven de esa manera. Ahora le voy a agregar la serie, el ajuste. Fíjense, ahora le voy a agregar únicamente la DUMI de 2017. Cuando le agrego la DUMI de 2017, los residuales se ven, no se corrigen, ¿no? Pareciera ser que está exactamente igual. Vemos las características del modelo con DUMI y se ve de esa manera, ¿no? Comparamos con DUMI, sin DUMI, con DUMI, o en realidad como que no se movieron. ¿Por qué razón creen que pasó? ¿Por qué razón creen que el modelo no se modificó cuando le incorporé la DUMI de 2017? ¿Por qué los residuales no se movieron? ¿Qué salió mal ahí? ¿Qué se les ocurre? Puede ser que no sea el punto. Uno, que no es el punto, puede ser. Y dos, es que no basta con eso. Necesito controlar los dos efectos, el de la caída y el de la subida súbita. Entonces voy a hacerlo ahora. Entonces lo que voy a hacer ahora es, vamos a hacer un modelo en el cual voy a incorporar las dos series. Entonces noten que como variables exógenas en este modelo, estoy incorporando tanto la DUMI de septiembre de 2017 como la de octubre de 2017. Entonces vamos a ver ese modelo, se ve así, y los residuales se ven de esta manera. Se suavizan. Las raíces del polinomio quedan dentro del círculo unitario, y ahora sí se ven así. Entonces, para poder eliminar el choque, tuve que incorporar las dos DUMIs. Entonces también cuando hagan análisis de este tipo de cosas y quieran incorporar DUMIs, tienen que asegurarse que los residuales se vieron afectados. Si los residuales no se ven afectados, entonces su DUMI es, y nada es lo mismo, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver cómo se ven las raíces de los polinomios. Como les dije, no modifica la estructura de las raíces, más o menos las mantiene igual. Y se vería de esa manera. ¿Sí? No sé si lo vayamos a ver después o ahorita, pero ¿cuál sería la interpretación de las DOMIs? ¿Sería igual que en el caso de datos de corte transversal o tendría algún problema en la interpretación? Sería más o menos lo mismo, ¿no? En corte transversal, déjame cambio de pantalla. Entonces, me voy a cambiar de pantalla. Sería la misma idea, ¿no? En corte transversal, ¿qué es lo que haces cuando haces un análisis sobre una DOMI? ¿Cómo la interpretarías? En el caso de corte transversal, ¿cómo se interpretan las DOMIs? Pues déjame hacer un poquito de espacio aquí. Pues también depende de la DOMI, ¿no? Sí, por ejemplo, si es de una manera log-lin, también tiene una interpretación diferente, ¿no? De acuerdo a lo que plantea, por ejemplo, creo que sí, es en el libro de Kennedy, donde plantea que puede tener un sesgo la interpretación, ¿no? O sea, por eso decía que no sé si se interprete de otra manera. Se interpreta más o menos igual. Mira, vamos a pensarlo. Si en un modelo de corte transversal, si tú tienes una DOMI que tienes logaritmos tanto en la variable dependiente como en la variable independiente, entonces vamos a pensar que tu modelo es de este estilo, beta 0, más un beta 1 de logaritmo natural de x, más, ahora sí, gamma de una DOMI, ¿no? Más un término de error. Entonces, como está el logaritmo todo, ¿cómo se interpreta la gama? La gama se puede interpretar como un cambio porcentual. Pero la manera de interpretarlo correctamente es decir que el efecto es comparar el valor esperado de la variable y, condicional en que ocurre la DOMI, respecto el valor esperado de la variable y, condicional en que la DOMI no ocurrió. ¿Sí? Versus
el valor base, que el valor base es el valor esperado de la variable y condicional en que la dummy no ocurre. Si tú haces esto, te vas a dar cuenta que esto es igual a ¿qué cosa? Esto es igual a e a la gamma menos 1. Y esto ya se interpreta de forma porcentual. Entonces, más o menos la idea en el caso de series de tiempo es lo mismo. Tenemos, si tenemos el logaritmo de yx de t, igual a una 0 más una 1 del logaritmo natural de x de t menos 1, en un caso de un AR 1, muy sencillo, más una gamma de la dummy más u de t, la tendrías que interpretar de la misma manera que está aquí arriba, ¿no? Ahora la tienes en diferencias, ¿no? Si la tienes en diferencias, entonces tienes los cambios, ¿no? Si la tienes en diferencias, en algún momento les dije muy al principio del curso que la diferencia de L de xt menos L de xt menos 1, que esa es la diferencia de orden 1, se aproxima muchísimo a una tasa de crecimiento. Entonces, en este escenario, si tuvieras un caso en el que esto es delta, logaritmo natural de x de t igual a una 0 más una 1 de delta del logaritmo natural de x de t menos 1 más un gamma de la dummy más u de t, ¿cómo interpretar esta de aquí? Se interpretaría como un cambio porcentual. Porque es una desviación respecto de la tasa de crecimiento. Son puntos porcentuales de desviación, ¿no? Porque cada uno de estos ya es una tasa de crecimiento, son tasas de crecimiento. Entonces, ¿cómo interpretar esto? Como cuántos puntos porcentuales se desvía de la tasa de crecimiento. Así es como yo lo interpretaría. Ok, muchas gracias. Vale. Bien, muchachos, a ver, vamos a regresar a R. Vamos a ver si nos... Creo... R. Entonces, bueno, finalmente, quiero cerrar esta clase entonces, ¿cómo conjunto las dos, no? Ahorita lo voy a conjuntar solamente en el software y ya en la clase la siguiente clase lo voy a conjuntar ya de forma teórica, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo estimo ahora sí lo que se puede llamar un arma, ¿no? No un arima, un arma, ¿no? Un arma se estima de la siguiente manera, se modifica nada más el primer parámetro que es el componente AR y el último parámetro que es el medias móviles, ¿no? Ahora, ¿cuánto se vuelve arima? Se vuelve arima cuando tomamos las diferencias. Entonces, si yo modelo la serie así en logaritmos, como está aquí, esto es un AR, un arma, ¿no? Si modelo la serie en diferencia, se vuelve una arima. En el caso concreto de la inflación, se llama arima porque la inflación es la diferencia de los precios, ¿sí? Entonces, en realidad lo que se modela en el arima de la inflación es el índice de precios, pero en versión diferencia. Por eso es una arima. La condición, ¿sí? ¿Habría alguna diferencia sustancial si, por ejemplo, a la serie en logaritmos le pusiera ahí el 1 y que se integrara a partir del modelo y no que usted lo hiciera? Sí, sí hay una diferencia significativa, que es que si yo le pongo aquí el 1, el software va a asumir que no tiene constante el modelo. Entonces, si le pones el 1 se puede modelar. Mira, vamos a hacerlo si quieres. Entonces, ejecutamos este modelo aquí y ahora vamos a ejecutarlo con el 1. Y a priori asume que ya no tiene constante tu modelo, ¿no? El intercepto lo elimina, ¿no? De uno respecto del otro. ¿Qué es lo que está haciendo? En el segundo modelo, está asumiendo que como no tiene constante tu modelo, entonces el proceso es estacionario alrededor del 0. Y en el modelo de arriba, yo estoy dejando lo que sea más libre. Puede ser estacionario alrededor de una constante, la que sea. En el caso de la inflación, creo que no es una buena idea modelarlo como el segundo caso, porque la inflación sí tiene probablemente una media, ¿no? Que puede ser, si el objetivo de inflación se cumple, alrededor del 3, ¿no? ¿Vale? Vale, muchas gracias. Ok. Vale. Entonces, y por último, modelo este de acá. Y se ve de esa manera. ¿Sí? Bien. Aquí le quiero dejar, muchachos. No sé si tengan alguna
duda, comentario. Entonces, bien. Grabación.